Buenas. En este video vamos a abordar 4 nudos conceptuales de suma relevancia para comprender las políticas públicas. Comenzaremos introduciéndonos en la conceptualización del Estado. Nos dedicaremos a concebirlo desde una perspectiva cercana a la del sentido común en la que éste reviste cierta neutralidad y repasaremos algunas de sus implicancias. A continuación, presentaremos una perspectiva diferente del Estado en tanto construcción social. Naturalmente, este cambio de perspectiva conceptual tiene consecuencias. Es por ello que vamos a trabajar sobre la noción de cuestión socialmente problematizada y por último indagaremos en la idea de la política pública como toma de posición estatal. Dada la conexión inseparable entre las políticas públicas y el Estado, en efecto, analizar las políticas públicas supone una concepción de lo estatal, es necesario partir de la conceptualización acerca del Estado. Una manera habitual de comprender el Estado es considerarlo como un conjunto de instituciones, organización de agencias, áreas de actividad, oficinas, despachos, etc. Y este conjunto de instituciones puede comprenderse en dos sentidos. O bien al servicio de la política, de quienes están a cargo del gobierno, en tanto ésta lo dota de sentido y le imprime cierta dirección, o bien puede entenderse como una organización en sí misma, de tipo racional, orientada a la resolución técnica de problemas concernientes al conjunto social. Desde esta óptica, naturalmente, el Estado se presenta como algo neutral, despojado de toda impronta política. En otras palabras, el Estado se erige como autónomo en relación con lo social, al servicio del bienestar de la ciudadanía, entendida como algo homogéneo. Ahora bien, estas miradas sobre el Estado influyen en el modo en que comprendemos las políticas públicas. Básicamente, se le atribuyen a estas dos características salientes. Por un lado, las políticas públicas expresan tomas de decisiones que se materializan en modos de acción, diferentes tipos de intervención propia de las organizaciones políticas formalizadas en los distintos organismos dentro de determinado régimen político. Por otro lado, las políticas públicas conforman instrumentos que le permiten al Estado, a partir de datos objetivos, actuar con el propósito de resolver ciertos desajustes o restablecer equilibrios. De esta manera, su modalidad de intervención apunta a la consecución del bien común y se inscribe en su estructura especializada, distribuida en diferentes jerarquías de autoridad. Tal es así que, desde un prisma netamente técnico, las políticas públicas se reducen a actos administrativos de resolución de problemas. En suma, estas formas de pensar lo estatal, que lo reducen a su organización material o aparato, tiene como correlato una conceptualización tanto de las políticas públicas como de la relación que se establece entre el Estado y la sociedad. En rigor, desde la perspectiva bosquejada, el Estado se presenta con autonomía plena respecto de lo social. Esto significa que lo estatal y lo social mantienen una relación exclusivamente causal de determinación y, de ese modo, se disuelve la relación social a partir de la cual Estado y sociedad se constituyen mutuamente. En contraposición a la caracterización recién esbozada, es de suma importancia, a la hora de enfocarnos en las políticas públicas, incorporar una nueva perspectiva en torno al Estado. Es necesario definirlo como una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se encuentra indefectiblemente ligado con lo social y que esta vinculación involucra un posicionamiento explícito o implícito respecto a la organización social. Esto es, implica una postura sobre el orden establecido, sea en tono de denuncia o en virtud de un deber ser que marque algún tipo de pauta que regule su funcionamiento. Asimismo, requiere asumir que el Estado es una institución que configura y es configurada por relaciones sociales, atravesada por conflictos y asimetrías. Desde este encuadre, Estado y sociedad disponen de autonomías relativas respecto de determinado tipo de políticas, coyuntura histórica o socioeconómica, etc. A pesar de ello, ambos se configuran recíprocamente. En rigor,
La actividad estatal da cuenta de la dinámica social al mismo tiempo que ésta se dispone de acuerdo con la dinámica estatal. Es por ello que la dinámica social puede interpretarse como causa y efecto de la política pública y la dinámica estatal como causa y efecto del juego político en la sociedad. Tal como adelantamos hace un momento, esta aproximación al concepto del Estado condiciona el modo en que se comprenden las políticas públicas. Más concretamente, habilita a pensar las políticas públicas desde una perspectiva más abarcadora, una perspectiva que no se agote en su origen o en su conclusión. En rigor, entiende las políticas públicas como proceso social y estatal, esto es, como co-construcción estatal-social. Y en esta elaboración integrada emerge un concepto medular propuesto por Oslac y O'Donnell, el de cuestión socialmente problematizada. Detengámonos en este. El punto de partida de este concepto radica en un supuesto bien fundado. Básicamente, que ninguna sociedad puede, al no contar con los recursos suficientes, atender a todas las demandas y necesidades que plantean sus miembros. La implicancia de esto es que solo algunas de sus demandas alcanzan a ser problematizadas. ¿Qué significa esto? Que ciertos actores creen que puede y debe hacerse algo en relación con estas y están en condiciones de impulsar su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes. En virtud de ello, se entienden como cuestiones a aquellas necesidades y demandas socialmente problematizadas. Así, la agenda de problemas socialmente vigentes no puede pensarse por fuera de las relaciones políticas de la sociedad, esto es, de los intereses de diferentes sectores y su correlación de fuerzas. Como resultado de este proceso, se observa que los problemas surgen como resultado de una construcción situada, un momento histórico y un escenario político-social específico, y por tanto, estos no son neutrales. Naturalmente, la política pública no se reduce a ofrecer una respuesta lineal a esas demandas como si se tratara de una relación causal directa en la que lo social oficia de causa y el Estado, a través de sus políticas, de efecto. De ser así, se anularía el carácter de proceso inherente a las políticas públicas. Bien por el contrario, el desarrollo concerniente a la problematización de la cuestión, lejos de ser una conclusión, es el comienzo de un proceso. En rigor, toda cuestión se inscribe en un ciclo que se inicia con la problematización social hasta desembocar en su resolución. Durante este proceso, los actores afectados por la cuestión se posicionan y esto reconfigura el mapa de las relaciones sociales, así como el conjunto de problemas sujetos a consideración y disputa. A su vez, esta problematización interpela a otros actores que se van afectados por la toma de posición inicial, la cuestión tal como es definida en un primer momento, y que movilizan distintos recursos políticos, económicos, sociales, en conformidad con algún tipo de estrategia, articulación, confrontación con otros sectores, etc. Consecuentemente, este proceso redunda en la redefinición de la cuestión inicial, en virtud de las nuevas tomas de posición de otros actores que van incorporando de forma sucesiva y en ocasiones de forma conflictiva. En pocas palabras, el proceso descrito da cuenta de una dinámica social en el que se reordenan las posiciones y las relaciones de fuerza en torno de un problema social. Por su parte, los distintos actores pugnan porque el Estado se pronuncie en conformidad con sus puntos de vista, ya que la toma de posición estatal establece legalidad. Por tanto, su pronunciamiento cobra una importancia mayúscula, puesto que impacta en el ciclo de la cuestión, en el replanteamiento de estrategias y en las formas de posición por parte de los restantes actores sociales. Luego de este recorrido, podemos definir la política pública como una forma de intervención del Estado mediante un conjunto de acciones y omisiones en torno a una cuestión de interés para distintos actores de la sociedad civil. Y la mencionada intervención trasluce cierta dirección y orientación normativa que incide en el curso del proceso social surgido a partir de la cuestión socialmente problematizada.
Por su parte, esta actividad estatal se inserta y se modela en el amplio tablero político-social, estructurado a partir de la posición de los actores que forman parte en este proceso político-social. Desde una perspectiva general, el Estado se coloca como garante del orden establecido o como organizador social, marcando límites. Desde un plano más específico, se inscribe en el contexto de la trama social alrededor de la cuestión socialmente problematizada. En síntesis, las políticas públicas engloban la consideración de las siguientes etapas y preguntas. En cuanto al ciclo de una cuestión socialmente problematizada, al inicio es preciso preguntar ¿quién y cómo problematiza un asunto? De la mano de esto, ¿cómo se consigue convertirlo en cuestión y en función de qué recursos y estrategias? Por último, es fundamental determinar cuál es la definición inicial de la cuestión. En referencia a las tomas de posición de los actores sociales, es menester determinar cuáles son los diferentes actores sociales afectados por la cuestión, qué posiciones toman y qué estrategias establecen, y cómo inciden en la política estatal y en las posiciones de los restantes actores. Con respecto a la toma de posición por parte del Estado, debe analizarse qué acciones u omisiones lleva a cabo, qué efectos tiene su toma de posición, qué organismos intervienen y qué grado de conflictividad interna en las propias áreas del Estado generan. Finalmente, es primordial atender a las definiciones sociales de una cuestión. Sobre esta es relevante preguntarse si la cuestión inicial es redefinida y cómo este proceso se relaciona con las diferentes tomas de posición de los actores y cómo se transforma, a lo largo del mismo proceso, la composición de estos. Muchas gracias.